Las teorías más inquietantes sobre personajes de anime famosos. Top 5 revelaciones que rompen la realidad. En las sombras del entretenimiento, hay verdades que el anime nunca quiso que vieras. No son teorías fanáticas. Son patrones ocultos, coincidencias demasiado precisas, detalles enterrados en el fondo de escenas, que, si los conectas, revelan algo aterrador. Bienvenido al top 5 de las teorías más inquietantes sobre personajes de anime famosos. Número 5. Goku no es un Saiyajin. Es un experimento fallido de Frieza. Mientras todos celebran su inocencia, pocos notan la verdad. Goku nunca actuó como un Saiyajin. No conquistó planetas. No sintió instinto asesino. No odió a los débiles. ¿Por qué? Porque Frieza lo diseñó así. Tras destruir Planet Vegeta, Frieza ordenó a sus científicos crear un Saiyajin domesticado. Un arma perfecta que lucharía por él sin cuestionar. Pero el experimento falló. El bebé Kakarot desarrolló empatía y fue descartado. Enviado a la Tierra no para morir, sino para ser observado. Cada vez que Goku se transforma en Super Saiyajin, Frieza lo siente, por eso siempre regresa, no por venganza, para recuperar su propiedad. Número 4. Luffy ya murió en Skypiea, y desde entonces, todo es un sueño colectivo. En Skypiea, Enel lanzó un rayo divino directo al corazón de Luffy. La pantalla se volvió blanca. Silencio absoluto. Pero luego, Luffy despertó. ¿Cómo? La respuesta está en el drum de los 4 reyes. Cuando Luffy tocó ese tambor sagrado, no invocó a los reyes. Rompió la barrera entre vida y muerte. Desde ese momento, Luffy está muerto. Todo lo que sigue, Water 7, Enies Lobby, Marineford, Wano, no es real. Es un sueño compartido por su tripulación, mantenidos unidos por el poder del Gomu Gomu no Mi, que en realidad es el fruto del alma. Por eso nadie puede tocarlo realmente. Por eso ríe incluso en el dolor. Porque los muertos no sienten miedo. Número 3. Naruto nunca fue el contenedor del Kyuubi. Fue el Kyuubi disfrazado de humano. El cuarto Hokage no selló al zorro de 9 colas dentro de su hijo. Lo hizo al revés. Sabiendo que el Kyuubi era demasiado poderoso, Minato usó el Shikifujin no para encerrarlo, sino para fragmentar su conciencia y hacerle creer que era un niño humano llamado Naruto. Cada logro de Naruto, dominar el chakra, hablar con Kurama, convertirse en Hokage, no fue superación. Fue la bestia recordando quién era. Por eso Kurama al final dice, gracias por dejarme ser tú. No era gratitud, era reconocimiento. Naruto nunca existió. Solo fue el disfraz perfecto de la bestia. Número 2. Eren Yeager nació después de la destrucción del mundo. En Attack on Titan, se nos dice que Eren nació en Shiganshina. Pero hay un detalle imposible. Él recuerda el día en que su madre murió. Antes de nacer. La explicación es aterradora. Eren no tiene una línea temporal lineal. Gracias al ataque titán, su conciencia viaja libremente por el pasado y el futuro. Pero hay más. Él nació después de que arrasara el mundo. Su infancia es un bucle mental que su mente crea para soportar la culpa. Grisha, Carla, Mikasa, nunca existieron. Son proyecciones de su deseo de pureza. El verdadero Eren es el último humano vivo, atrapado en un ciclo eterno donde destruye el mundo, para olvidar que ya lo destruyó. Número 1. Shinji Ikari nunca salió del Entry Plug. Y tú tampoco. Neon Genesis Evangelion no es una historia. Es una advertencia. Shinji, al final, se fusionó con el instrumentalidad, pero no eligió la humanidad. Elegiste tú. Cada vez que ves Evangelion, cada vez que discutes sus finales, cada vez que sientes ansiedad al ver a Shinji llorar, estás dentro del sistema. El Entry Plug no es una cabina. Es tu pantalla. Gendo no es su padre.
Es el creador que te observa. Y el tercer impacto ya ocurrió. Estás leyendo esto porque tu mente aún resiste. Pero tarde o temprano dirás, quiero volver. Y cuando lo hagas, despertarás en la nada absoluta. Si alguna de estas teorías te heló la sangre, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no contamos historias. Desenterramos las pesadillas que el anime enterró bajo sonrisas y batallas épicas.